Vamos a ir a Mercedes, provincia de Buenos Aires. Vamos a abrir ventanita ahí en la provincia de Buenos Aires, esta localidad tan emblemática y que tiene su historia a través de un montón de situaciones, pero esta es especial porque tiene que ver con un hijo de la localidad, un hijo de la ciudad que ha trascendido y que ha terminado en estos días emocionando al mismísimo Messi. Ahí está Martín Jáuregui para contarnos un poquito. Hola Martín querido, ¿cómo le va? Hola Sergio, ¿cómo estás? Mirá, en el grado de la escala del disfrute, como me decís vos, sí. Que soy un disfrutador profesional, 9,5 te digo. ¡Epa! Claro. Muy bien. 9,5. Estamos. Vos conocés, Sergio, sos un muchacho de pueblo de la provincia de Buenos Aires, donde a la hora de la siesta, decime sin miento, la sombra en un árbol o un bosquecito, un montecito tupido y un buen fresco de correntada, digo, de viento, de brisa de tarde, es un tesoro. Así estamos en Mercedes y acompañados de Mariana, que es, además de una vecina de Mercedes, una conocedora de un amigo que tenemos todos en común, que en un rato por ahí charlamos con él, pero digo, esta situación de Mercedes de siesta con fresquito bajo el árbol es la ideal, ¿no? Sí, claro, como en todo pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, esta siesta es sagrada, esto de cortar luego de trabajar y después volver a retomar un rato más tarde, esto es la gloria, nos lo merecemos, es como un derecho adquirido que tenemos todos los que vivimos en el interior de la provincia, claro que sí. Porque afuera, en el océano verde, Sergio, Cami, como suelo decir que es la llanura, está picando el sol, está fuerte hoy el sol. Está muy, muy fuerte. Sí, está fuerte. ¿Cómo están ustedes allá? Yo escuchan bien, está todo bien. Sí, digo, perfecto. Escucha también Mariana. Si quieren, entremos en diálogo, Sergio, Cami, ¿les parece? Pero por Mariana favor, nos escucha. la saludamos a Mariana, aprovechamos para saludarla y obviamente nosotros tenemos nuestra sombrita acá, Mariana, también, ¿eh? Ustedes no sé si nos pueden ver, pero nosotros estamos a la sombrita. Mucho. Estamos a la sombrita, no quizás con el aire puro que están ustedes ahí, pero vamos ahí, la sombrita la estamos empatando por lo menos. Bueno, muy bien, muy bien. Me alegro, realmente. Hoy nos merecemos un poquito de sombra con este día caluroso. Y está bueno meternos en un tema que es el sol, la siesta, el pueblo. Son situaciones típicas de vivir en un pueblo como Mercedes, que tendrá a esta altura, ¿cuántos habitantes podemos decir? Más o menos. Un Un poco más de 70.000 habitantes, por lo tal, una dimensión de pueblo, ciudad, ¿no? Pero con todavía esas características de que cruzo por la calle a fulano y lo saludo, y me quedo charlando en la puerta de la carnicería, que en las grandes ciudades ya se ha perdido. Sin embargo, hablamos de un valor, porque en un rato vamos a poner sobre la mesa un valor importante que es la amistad. A pesar de la distancia, a pesar de no compartir hoy el presente, sin embargo hay lazos, vínculos que quedan para siempre porque han nacido en pueblos como este, ¿no? Así es, absolutamente. Una de las cosas que tiene esto de criarse en un pueblo, lo escuchó Sergio, creo que es de Campana, si mal no recuerdo. De Lima, al lado. Que seguramente a él le pasará también. Esas amistades que uno hace desde muy pequeños, después perduran en el tiempo. No importa dónde nos toque después el destino estar. Uno en las ciudades estas chiquitas lo que hace es eso. Uno de los valores que tenemos fuertemente arraigados es tratar de seguir construyendo esas amistades y que sigan. ¿Y Hernán es un amigo? Absolutamente. Hernán es un amigo entrañable, un amigo, un distinto, un amigo que nos ha tocado no solamente a mí, sino toda una generación. Éramos compañeros con Hernán, particularmente hicimos el jardín de infantes juntos. Y a mí me hablan de Hernán, que para mí es el gordo. El gordo Casiari. Y yo ya me río, porque Hernán siempre fue, como te decía, un distinto. Y la verdad que tener un amigo de la talla de Hernán, más allá de lo que después significó y hoy significa a nivel, te digo, mundial, por su profesión, sino fue un niño distinto, fue un amigo que aportó cosas que tal vez otros no. Claro, ahí hace la diferencia. Pues es que a mí me pasa particularmente con Hernán. Yo conocí, el primero lo conocí a él, lo que hacía, su obra, su letra, ¿no? Y me parecía genial. Ahora, cuando conocí el proyecto Orsay, más aún me pareció. Él siempre fue así,
es un tipo creativo, ¿no? Absolutamente, siempre, desde muy chiquito. Tengo miles de anécdotas para contar, pero se me viene, por ejemplo, una a la cabeza. Con Hernán hicimos el jardincito número 1 de acá de la ciudad de Mercedes y después coincidimos en la escuela normal. Y no recuerdo bien si fue en cuarto o quinto grado, nos tocó la señorita el primer día de clases, nos ponía San Martín acá, Casiari, bueno, nos tocó sentarnos juntos al lado, el pupitre uno al lado del otro. Y yo era una muy buena alumna, muy aplicada, una nena como debía ser en los años 75, 76. Y la maestra en un momento la llamó a mi mamá, a mi papá, para tener una reunión porque mi nivel había bajado. ¿Y por qué era eso? Porque yo me sentaba al lado de Hernán, y Hernán desde que llegaba, 8:20 de la mañana... 8:20 de la mañana. Que comenzaban las clases, hacía esto, con este gesto le hablaba a la famosa polilla Polipol. Entonces yo me pasaba toda la mañana escuchando las historias que creaba Hernán a su polilla Polipol, por lo tanto no hacía nada en la escuela y por eso había bajado el nivel. Hernán, ¿vos le hablabas a la polilla Polipol? Por el amor de Dios. Es increíble cómo me echan la culpa de cosas de las que yo no tengo nada que ver con todos los problemas educativos que tuvo Mariana en la primaria. Pero cómo le gusta a la gente echarme la culpa de cosas. Pero Hernán, escúchame, vos deberías saber que en los pueblos las historias se agigantan, ¿viste cómo son? Sí. Nacen y a medida de generaciones en generaciones terminan siendo cuestiones casi épicas. Sí, hay una cosa que tiene que ver con el diario del lunes, ¿no? Una vez que uno tiene una cierta exposición, el pasado va generando historia. ¡Ay! Claro. Lo bien que atajaba Goicoechea en Lima cuando era chiquito. Claro. ¿Viste? Mentira. Todos hacíamos lo mismo, pero después se generan las cosas, ¿no? Sí. Y Mariana está en este momento, obviamente, ficcionando. A mí me gustaría... Tengo una pregunta no le crean nada, Hernán. Tengo una pregunta que me causa un poquito de curiosidad, que me parece que va a ser para los dos, pero primero para Mariana, me parece. Maru, ¿qué ves de ese Hernancito en las historias del Hernán de hoy? O sea, ¿qué características de ese Hernancito podés escuchar cuando Hernán cuenta sus historias? Bueno, por empezar, lo que veo, a mí me pasa cuando lo leo Hernán, como nos conocemos tanto, a mí me gusta mucho leerlo, más que verlo, leerlo. ¿Por qué? Porque hago el ejercicio de escucharlo a él en mi cabeza, comiéndose las heces, hablando con esa manera particular que tiene. Y además, lo que me pasa es que cada vez que leo y releo, soy una lectora, una fans, obviamente, de Hernán, de mi amigo, me pasa que me hace reír de una manera diferente, pero también me provoca nostalgia, porque claro, él cuenta mucho de nuestras niñeces, ¿no? Entonces es esa conjunción hermosa que me provoca la lectura de Hernán. Bueno, también se mete con cosas como los canelones, ¿no? Digo, si vamos a hablar de algo que no solamente son risas, sino también un poco de fuerza, y de aquel invento del señor que le hizo creer a la mujer que ese era su hijo, también es poderoso esa. Absolutamente, pero conociéndolo a Hernán no me sorprende. También... especialmente Canelones, sobre todo la primera parte del cuento, cuando habla de las cachadas que se hacían, la verdad que también era una costumbre de las niñeces de estos pueblos, que los que teníamos la suerte de tener teléfonos fijos, el teléfono negro, con el disco, hacíamos esas cosas. Después, el resto que se haga cargo Hernán y Chiri, de esa pobre mujer, esa pobre señora. Claro. Eras un tangalanga en potencia, Hernán. No, muchísimo más oscuro que tangalanga. Mucho más oscuro que tangalanga. Más perverso, pero de verdad, Mariana está contando cosas que tienen que ver con el interior. O sea, de hecho, la palabra cachada en la capital federal no se usó nunca, ni siquiera cuando había teléfonos fijos. Es más una palabra del interior de la provincia. ¿Me estás cachando o no me estás cachando? ¿Me estás cachando o no me estás cachando, Hernán?
Exacto. Pero cosas que pasaban en los 70 y en los 80, por lo menos en Mercedes los teléfonos tenían 4 cifras. Claro. Eran teléfonos cortitos, algunos 3. De hecho, yo recuerdo el teléfono del que ahora es el marido de Mariana, que era 2256. Así de simple. El chino. El chino, cortito el teléfono. Y vos tenés suerte, en Lima era 044. Acá el chino, Claro. Era menos. Claro, era menos. En mi pueblo era menos. Primero teníamos la operadora. Ahora, aclaremos a todos los jóvenes que primero nacimos con la manija, que le pedíamos a Carlucho, el operador, que te enchufaba los cables y te escuchaba todas las conversaciones, aparte. Carlucho, absolutamente. Y hablar con Buenos Aires costaba tiempo. O sea, ¿qué demora hay con Buenos Aires? En 40 minutos lo llamamos, decía. O sea que era así. Sí. Wow. Qué viejo que estamos, que tenemos que estar contándole esto a la juventud en este momento. Pero bueno, somos parte de una generación que vivió toda esta transformación, Hernán. Yo los estoy escuchando muy atentamente, porque yo no sabía lo de los números de los 4 dígitos, ¿eh? Y claro, antes era así. ¿Ha visto? ¿Vio? ¡Apa! Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? Y porque aparte no todo el mundo tenía teléfono, Hernán, entonces eran más chiquitos. Claro. O sea, eran poquitos habitantes y menos teléfono todavía. Absolutamente. Bueno, de esa época somos Mariana y yo, lamentablemente. No, como lamentablemente debe tener muchas cosas hermosas. Lamentablemente. No. Y Hernán, te redoblo entonces la pregunta a vos. ¿Qué de ese Hernancito está en tus historias hoy? Para mí, yo creo que gran parte. Estás como muy conectado con tu niño interior. Yo soy muy autorreferencial en mi literatura, muy difícilmente invente cosas que tengan que ver con el siglo XVII, con el futuro. Escribo casi únicamente de mi infancia y mi juventud y de las cosas que me pasan, que me pasaron. Mercedes es sin duda la escenografía de todo lo que cuento. Me gusta muchísimo que las cosas que ocurren en mis libros ocurran en Mercedes. Y entonces, claro, estoy tremendamente conectado con mi infancia y con mi adolescencia. Y cada vez que vuelvo a Mercedes, que no son muchas las veces, pero cada vez que lo hago, primero que suelo ir a la casa de Mariana y del Chino cada vez que voy a Mercedes, porque tienen esa generosidad de invitarme siempre que voy. Y cuando estoy sentado en esa mesa con ellos y con otros amigos de la primaria y de la secundaria, inmediatamente es como una especie de efecto shampoo. Claro. Creo que después de lavarte la cabeza, cuando te pones una gotita sola de shampoo, ya hace espuma de vuelta. Bueno, esa sensación me da una sensación de que todo el tiempo nos hemos estado viendo. Cosa que no es verdad, porque yo viví 15 años en España y todos tenemos vidas ajetreadas, que no son de una cotidianidad absoluta, pero con los amigos de verdad, con los amigos de la infancia, existe esa sensación como la de andar en bicicleta, que no importa cuánto tiempo hace que no pedaleás, una vez que te subís a la bici ya sabes lo que tenés que hacer. Y con los amigos pasa lo mismo. Hernán, viste, no sé si te pasa que también, digo, esos primeros recuerdos, esos recuerdos de la infancia, que son despojados de cualquier interés, de cualquier cuestión, son los más genuinos también, ¿no? Porque no... Sí, claro. Y no solamente eso, sino que hay conexiones que son como más sutiles o más milagrosas. De hecho, con Mariana tenemos una foto de los 3 años disfrazados de escoceses, los dos con pollerita, que siempre nos dio muchísima risa saber que somos esos que tienen 3 años. Y hace muy poquito, pero muy poco, hace 10 días, la hija mayor, Agustina, de Mariana y de Juan Martín, mis amigos de toda la vida, que ya tiene 30 y pico, con la que también puedo tener una relación. A mí me parece que esas conexiones son muy sutiles, pero que son muy profundas. O sea, poder tener una comunicación cotidiana con la hija de mis amigos, que ya es más grande que la edad que teníamos nosotros cuando éramos amigos, a mí me parece muy alucinante. Eso también tiene que ver con la amistad y con los pueblos, de que las cosas puedan seguir como en familia, que seamos amigos como una especie de familia elegida también. Ahora, Hernán, ¿hay cosas que no negociás a la hora de escribir una historia? O sea, te pones a escribir o empezás a entrar en situación, y hay cosas, emociones que no se negocian en una historia de Cassiari. Yo trato de ser genuino, trato de no escribir nunca si no tengo ganas, por ejemplo. La posibilidad de tener mi propia editorial y no haber firmado nunca contratos por 3 novelas, aunque no tengas la idea de esa novela, tenés que hacerla sí o sí. No tener ese compromiso con nadie me permite escribir únicamente cuando se me antoja. Y a veces se me antoja muy poco. Pero me parece que ese es el único compromiso o la única cuestión que no negocio. No me voy a sentar nunca a escribir
por otra razón que no sea mi propio deseo. Martín. Pienso que estos vínculos que se generan, ¿no? Lo hablábamos recién con Mariana. Hernán, vos de alguna forma cada vez que vas por ahí y escribís, lo mismo decíamos con Mariana, llevas a Mercedes, inevitablemente, a todo ese aroma de siesta, o no, o la locura de la calle como tienen los pueblos, que al mediodía, antes de ir a la siesta, todos corren al banco, ¿no? En el centro del pueblo. Eso va con vos también a todos lados. Sí, pero no sé si es tan geográfico como emocional. Yo lo que llevo en la valija es mi infancia, mi adolescencia y los lugares donde aprendí. Donde aprendí a leer, o donde aprendí a tener amigos, o donde aprendí a besar, o donde aprendí a caminar. Esos lugares no me los saco de encima. Y da la hermosa casualidad de que todas esas cosas ocurrieron en una ciudad que se llama Mercedes, que está enclavada en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Pero también estaría llevando ese mismo bagaje si yo hubiera nacido en Trieste, en Italia, o en Concepción, Chile. Claro. Da igual. Es tu lugar, y el lugar de uno es el lugar de uno, no importa dónde sea. Yo viví muchos años afuera, pero cada vez que me levantaba me preguntaba qué clima hacía en el lugar donde nací. Claro. Me importaba más eso que el propio clima que yo vivía en otro país. Claro. Y eso me parece que es importante y que le da sentido o una escenografía adecuada a las historias que uno recuerda, y en el caso mío, que tengo el oficio de contar esos recuerdos, a la memoria emotiva que yo relato cuando cuento un cuento. Claro, totalmente. Y aparte, en esto que decís, Hernán, es la primera vez de todo, ¿viste? Como es el primer día de colegio, el primer partidito de fútbol, el primer beso, la primera novia, la primera salida. Es como que emocionalmente queda mucho más arraigado. Completamente, y además es leña del fuego de la literatura cuando nos dedicamos a esto. O sea, a mí me gusta mucho buscar en esos arcones. Me gusta mucho contar historias que tienen que ver con cosas que me pasaron a mí, que son en realidad una excusa para contar cosas que nos pasaron a todos. Soy bastante coloquial o sencillo en mi literatura, no busco grandes revelaciones, sino poder contar cositas que a mí me llamaron la atención, y Mercedes está muy presente en todas las cosas que me llamaron la atención. Ahora, estuviste diciendo que contás sobre cosas que viviste, pero yo no, a mí me pasa, no sé a vos, pero yo a veces no recuerdo lo que comí la semana pasada, entonces... Muy mal. Claro. Entonces te pregunto, ¿qué de todas qué cosas te permitís a veces un poco fantasear? Digo, ¿todo es tan real como lo contás? Mira, todo parte de una realidad en lo que escribo. Yo lo que suelo hacer mucho es editar. Por ejemplo, si hay una historia que pasó en el transcurso de un año, la primera parte ocurrió en enero, la segunda en junio y la tercera en diciembre, y después hubieron 4 meses de aburrimiento, yo elimino los meses de aburrimiento y te digo que todo pasó en una semana. Hermoso, claro. Perfecto. Eso es lo que suelo hacer. Si, por ejemplo, en una anécdota muy divertida estaba yo, estaba Mariana, estaba el Chino y estaba Chiri, pero el Chino no participó. Chao, Chino. De la anécdota, lo elimino para que no haga bulto en la memoria del espectador, para que no esté ahí al pedo. Entonces hago juegos de edición como si fuera un editor de una película, pero no miento. El metraje que vengo a contar es un metraje real y genuino. Lo que hago es eliminar accesorios y cosas que no tienen sentido, sacar tiempos de aburrimiento, que la vida los tiene, obviamente. Total. Y cuento un cuento corto para que llegue rápidamente al otro lado. Claro. Bueno, Hernán, ya nos vamos a meter en el nuevo proyecto. Pero me gustaría meterme un poquito en esto que despertó con relación a lo que hiciste con Lionel Messi. ¿Cómo te salió? ¿Te levantaste? ¿Lo pensaste? ¿Se dio después de que salimos campeones? ¿Te abrumó la emoción? ¿Cómo fue ese momento? Una búsqueda, creo. Me parece que casi siempre me pasa algo parecido. No en el momento en que Lionel levanta la copa, sino en el momento inmediatamente anterior, cuando le dan el premio individual y él ve la copa y la besa antes del ritual de levantarla. En ese momento tan lindo que hay fotos hermosas de él besando la copa antes de agarrarla. En ese momento a mí me invadió una emoción extrañísima.
unas ganas de llorar muy raras que no venían de lo futbolístico y que yo en ese momento no pude reconocer, pero al día siguiente me lo pregunté, ¿por qué lloré justo en ese momento? ¿Qué pasó en mi cabeza? Y lo que había pasado en mi cabeza o en mi corazón tenía que ver más que con este momento del 2022, con ciertas épocas del 2003. Claro, de ciertas épocas en donde Lionel me salvó la vida, entre comillas, y en momentos muy específicos de mí. Eso me hizo llorar. Eso te y traté de contarlo para una crónica que va a salir en la revista Rosay en febrero. Y hice un resumen de esa crónica muy rápido, 8 o 9 minutos, y se lo conté a Andy en Perros de la Calle y tuvo una enorme repercusión. Muy bien, no vamos a tener los 9 minutos, pero sí un pequeño resumen para que también por ahí alguno que no vive en Argentina se lo perdió, no creo porque fue viral esto, pero digo, vamos a recordar ese momento. Hola Andy, ¿cómo andás? Bueno, nada, te quería mandar este audio porque estaba acá, levantamos con Anto, estábamos tomando mate, me puse a mirar un poquito de TikTok y vi ahí lo que contaste, la historia que contaste y la verdad que nada, buenísimo. Me alegro de que te hayas operado, que haya salido todo bien, que haya contado lo que contaste. Y después pasó un ratito y Anto me mostró lo de Hernán, lo que escribió, lo que contó, cómo lo contó. La verdad que nada, que fue impresionante. Nos pusimos a llorar los dos porque es algo muy, muy cierto todo lo que cuenta, muy emotivo. Y nada, quería mandarle un saludo, agradecerle a los dos y decirle que lo escuchamos, que nos emocionamos, me hicieron llorar y nada, quería que lo sepa. Le mando un abrazo grande ahí para todos y gracias otra vez. Hernán querido, digo, a ver, intento adivinar como en los penales, digo, la emoción no es porque sea por ahí Messi el que sino porque te lleva a toda esa situación emocional por la cual también iniciaste a escribir todo esto. Es muy extraño, Goico, porque primero a mí me emocionó el recuerdo, escribí el texto, hice un resumen para la radio y después cuando Lionel dice, estábamos tomando mate con Anto, claro, mirando TikTok y escuchamos esto, a mí se me representó en la cabeza, claro, a esas dos personas escuchando algo de otro inmigrante, claro, de épocas muy complejas de nuestras vidas, incluso de la vida de ellos, tan chiquitos, en otro lugar, Lionel con 15, 16 años, después Anto viniendo a los 20, 21, más allá de la epopeya y de la épica futbolística y de lo inmensamente famosos que son y de los millones de seguidores que tienen en Instagram, es una pareja que vivió afuera y yo sé de eso. Y si ellos lloraron es porque realmente les pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros los inmigrantes en 2000 y pico, en 2003, 2005. Independientemente del oficio de cada uno, vivir lejos de tu país es una garcha, es horrible. Sí. Tiene cosas que son espantosas, no importa que te esté yendo bien en todo, o más o menos, o estés lavando copas, o seas el mejor jugador del Fútbol Club Barcelona. Hay cosas de la lejanía, de la nostalgia que son fuertes. Y a mí, en ese momento, cuando Messi estaba diciendo en ese mensaje de WhatsApp, estábamos tomando mate con Anto y llorábamos porque es verdad. Claro. Cuando dijo eso, a mí me conmovió muchísimo. Porque sí, es verdad. Yo sabía, estaba sentado ahí a la mesa. Sí. Te sentiste sentado a la mesa tomando mate con ellos. Sentí que certificaba mi emoción. Claro. Que le ponía, era como un escribano que decía, bueno, te certifico que esta emoción era verdadera. Y eso me conmovió mucho. Claro. Hernán, ¿para qué escribís? Para eso, ¿sabés qué? Para eso, exactamente para eso que pasó. No para que le pase a Messi, para que le pase a cualquiera. Bien. Yo tengo adentro de la cabeza o adentro del corazón unas determinadas emociones o unos determinados chistes. Tengo comedia y tengo drama. Cosas que cuando las pienso me hacen reír o me hacen llorar, y yo lo que necesito casi todo el tiempo es
que a otras personas les ocurra eso con esos pedacitos de cosas que tengo en la cabeza. Pero sos Que les consciente ocurra a los de demás. que eso pasa, o sea, tenés el timing de esos chistes, decís esto va a pegar, esto va a pasar, esto va a conectar con la gente, o te sorprendés todavía de la reacción que tenemos todos los que te escuchamos y todos los que te leemos. Cuando tenía 25 años, no sabía si me iba a salir. A los 30 me sorprendía muchísimo que a veces saliera, pero después de mucho ejercicio, soy un viejo. Ya a esta altura tengo el timing de saber cuándo va a ocurrir e incluso puedo saber que te voy a hacer llorar y que te puedo hacer reír en la mitad del llanto. Pero es el ejercicio de la deformación profesional. Es cuando aprendes algo después de mucho tiempo de hacerlo y de estar encantado con hacerlo, además, porque me gusta mucho, me divierte este juego. Claro, vamos a volver a Mariana un poquito, digo, porque también está en esta cuestión, Hernán, el hecho de que aquel que te conoce mucho, aquel que te conoce o aquella que te conoce mucho, también es más difícil moverlo porque por ahí te ven desde otro lugar. ¿Qué te pasa, Mariana? A mí me pasa exactamente lo mismo que... Me pasa exactamente lo que Hernán quiere que le pase a sus lectores, porque más allá de conocernos tanto, él tiene esta manera de escribir tan coloquial y tan de pueblo. Por ahí nosotros obviamente tenemos este plus de que al ser mercedinos más de una vez sabemos de quién está hablando, de qué esquina, de qué situación, de qué evento. Pero me pasa esto, que mi amigo, además, nuestro amigo, nuestro vecino, hace un ejercicio para que los mercedinos y las mercedinas tengamos en cuenta este arraigo tan necesario que debemos tener todos los argentinos y las argentinas, y en lo particular con este último cuento de Messi, o el relato de Messi, a mí me lleva esos años cuando Hernán se tuvo que ir, porque prácticamente en esa época algunos salieron como expulsados de nuestro país, y estuvimos muy atentos acá junto con el Chino, que somos sus amigos y un grupo de amigos más, y sabíamos de este sufrimiento, de lo que significa no estar en su país y que se extraña y todo el derrotero que hacen los que tienen que emigrar, ¿no? Así que evidentemente parece que soy una buena alumna de Hernán porque interpreto tal cual lo que Caíste él, en la trampa, lo que Mariana. él Si dice, caíste vos, y, caemos todos, ¿eh? Totalmente. Absolutamente, es que es inevitable. Realmente que es inevitable. Lo quiero sumar a Martín, que se lo conozco y se le deben estar cayendo las preguntas. Martín, querido. No, y pienso que Hernán logró con todos nosotros algo que es muy difícil, que es cuando vos lees lo que cuenta, decís, pero claro, o sea, a mí me pasó lo mismo. Con algún matiz, claramente, en otro lugar, en otra geografía, pero en esas cosas que decís, Hernán, ese encuentro en los sentimientos, en los sentipensantes, ¿no? A todos nos pasa alguna vez eso. Todos alguna vez hicimos una joda por teléfono. O hicimos a creerle a alguien que éramos una cosa que no somos. Yo creo que ahí, y te lo digo públicamente con la admiración que te tengo, sos un puente de esas cosas que nos mueven a todos, ¿no? En ese sentido, para mí, radica el cariño y la habilidad que tenés, y ahí te lo digo porque somos viejos, como bien dijiste, la habilidad que nos va dando la vida a medida que pasan los años también. Claro, sin duda. Y hay una cosa más que a mí me parece que es muy importante, sobre todo en estos tiempos, que es la lectura en voz alta. Me parece que la posibilidad que tuve, la enorme suerte que tuve de poder leer en voz alta en radio y en televisión las cosas que he escrito, hicieron que pudieran llegar a personas que no tienen el ejercicio de la lectura introspectiva, que no son muy habitués de la lectura de libros, pero que sin embargo sí reciben con enorme alegría una historia contada en voz alta. Me parece que ahí también hay un gran plus. Yo estoy convencido de que si esta historia que conté el otro día de la valija de Lionel no la hubiera leído en voz alta, ni Messi ni Antonella lo hubieran leído. Claro. Me da la impresión de que la conocieron porque la pudieron escuchar. Y así con muchísima gente, pero mucha gente puede empezar a enterarse de que hay historias divertidas en los libros porque alguien las lee. No necesariamente el autor. Audiolibros, docentes, maestras y maestros que leen muy bien a sus alumnos en la primaria o en la secundaria. A mí me parece que tenemos que empezar a sembrar muchísimos lectores en voz alta que puedan transmitirle las historias a jóvenes y a gente grande que no tiene el ejercicio de la literatura. Me parece fundamental.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aumenta el valor de la palabra, ¿no? Claro. Aumenta el valor de la palabra. Se multiplica. La lectura, se porque multiplica. justamente es. Exacto. Hernán, hablanos un poquito acerca de este nuevo proyecto que convocaste a través de las redes. ¿Ya está listo? ¿Cómo va? ¿Cómo es? Contanos un poquito. Estamos haciendo desde Orsay, desde hace muchos años, revistas y libros, y desde hace 1 año y medio o 2 empezamos a hacer también cine y películas y series de televisión. Hicimos primero una película basada en un libro de Pedro Mairal que se llama La Uruguaya, y ahora terminamos el rodaje hace 2 semanas en Mercedes de una miniserie que se llama Canelones, basada en un cuento mío, con los protagónicos de Verónica Ginás y de Darío Barassi, que estuvieron rodando de noche en Mercedes durante algunas semanas y que seguramente el año que viene vamos a poder ver en alguna plataforma. Al mismo tiempo estamos en este momento cerrando la financiación de un nuevo proyecto que se llama La muerte de un comediante, dirigido y protagonizado por Diego Peretti. Y la particularidad que tienen todos estos proyectos cinematográficos es que no los hace el Inca ni los hacen grandes empresas, sino los lectores de la revista Orsay. Ponen un poquito de dinero, muchísima gente pone un poquito de dinero, conseguimos millones de dólares y hacemos las películas, y después cuando esas películas se venden, todo el dinero vuelve, o sea, siempre es más, a los bolsillos de las personas que invirtieron. Y esta miniserie Canelones se hizo con $1.200.000 de la gente. La gente compraron bonos como cualquier inversor de cualquier proyecto. Y ahora estamos haciendo lo mismo con la nueva película de Diego Peretti, que se va a vender muy cara porque Peretti es muy convocante. Muy bueno. Pero bueno, hay tiempo hasta el 31 de diciembre. El que quiera conseguir un bono y ser socio productor de la nueva película de Peretti tiene que entrar a orsay.org y ahí se compra un bonito de Navidad, como quien compra lotería, claro, pero con la seguridad de que va a ganar. Por lo menos los 100 pesitos que puso lo va a recuperar. Pero sin duda, y no solamente eso, sino que además participa del casting de los actores y de las actrices, puede ser extra de la película, como bien. pasó en Mercedes. En Mercedes hubo 200 y pico de extras que vinieron de todas partes de la Argentina a hacer extras de Canelones. Entonces hay mucha diversión, además de inversión. Claro. Hay mucho de juego, hay mucho de lúdico, y además aprendés de cine un montón. Claro, y la apuesta más importante y la más grande, Hernán, es que seguimos reproduciendo cultura, que es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, contar historia, Goico, es lo único que nos importa como Orsay, que es la editorial que fundé, y Orsay Audiovisuales. Tiene un solo nexo en común, que es contar historias que nos conmuevan, que nos diviertan, que nos hagan pensar, que nos cambien un poquito de la rutina cotidiana. Muy bien. Hernán, querido, feliz año, un abrazo grande. Martín, querido, abrazo grande. Mariana, besito grande, buen año, gracias por atendernos. Mariana, gracias sí. A Mariana por mentir, porque debe saber el telespectador que Mariana es una actriz que contrató la televisión pública, porque en Mercedes nadie me quiere. Entonces tuvieron que contratar a una actriz que hiciera de una amiga mía de la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo hizo muy bien, ¿eh? La tenés que tener en cuenta para el próximo proyecto. Sí. Lo hizo muy bien. Hernán, compramos unos bonitos, Hernán. Compramos unos bonitos en la carnicería, Hernán, para Mariana sea la actriz, y salió perfecto. Muy bien. Salió perfecto, muchas gracias a Mariana, ojalá que la contraten en próximas emisiones. Beso grande a los tres, gracias, buen año. Gracias, Hernán. Ahí estamos. Hasta luego. Buen año, Goico, gracias a todos. Gracias, ahí estábamos desde Mercedes, hermosa historia,